Buenos días, comunidad del financiero. Mi nombre es Crisia Chacón, yo soy periodista de tecnología y en este momento me acompaña Esteban Jiménez, quien es experto en ciberseguridad. Y bueno, el Facebook Live que vamos a hacer a continuación trata acerca de cuáles son esos timos y estafas que se están utilizando en este momento a través de factura electrónica. O sea, cómo es que están llamando a los empresarios, a pymes, emprendedores e incluso clientes y están utilizando el desconocimiento que todavía existe alrededor de factura electrónica para establecer estafas. Entonces, bueno, primero que nada, Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer para mí estar por acá. Perfecto. Esteban, si podemos comenzar por cuáles son esas estafas y timos que están utilizando los ciberdelincuentes y bueno, y los medios que están utilizando. Bueno, nosotros hemos venido haciendo una investigación. El día de hoy liberamos en el blog de Esteban Jiménez Ciberseguridad un resumen de la investigación que llevamos desde el 2017 más o menos, que empezamos a ver algunos indicios sobre que este cambio hacia factura electrónica iba a empezar a generar un nicho de estafa. Es importante de entrada indicarle a todos que Costa Rica, el primer delito es la estafa informática. Hasta el año pasado logramos cerrar con unos 1.108 denuncias, unas 1.108 denuncias y esto es solo la parte más superficial, porque estos son datos de denuncia, no todo el mundo denuncia, ¿verdad? Entonces es una muestra, digamos, que podríamos decirle representativa, pero que ha ido creciendo a un ritmo del 47% anual desde el 2014. Entonces, este tipo de delitos va hacia la alza. Estamos esperando que este año incluso se duplique esa cifra, por lo que pues todos tienen que estar muy pendientes y tomar muchas precauciones. Desde 2017 pues se empezaron a dar estas declaraciones del Ministerio de Hacienda de que todos debíamos en algún punto migrar hacia facturación electrónica, y fue hacia el inicio del año pasado, de 2018, donde comenzamos a ver ya el impacto grande de lo que fue una combinación tal vez de una baja educación al usuario, lastimosamente, una población que no estaba preparada completamente para iniciar su camino en esta facturación electrónica. La mayoría no era capaz ni siquiera de identificar cómo se veía una factura electrónica, no sabían los métodos para entrar al sistema, no sabían bien el proceso para crearse una cuenta, por ejemplo, en el ATV, el sistema de facturación. Entonces todo esto, al ser una migración masiva, dio pie a que se iniciara un nicho de estafa informática. Comenzamos a observar lo que era en principio a través de vías telefónicas, lo que se conoce como phishing. El phishing es estafa informática por medios de voz. Entonces las primeras llamadas eran mucho al respecto de obtener datos personales. Indíqueme sus datos personales para poder adecuadamente llenar la factura electrónica. Con muchísimo gusto yo le ayudo a pasar el proceso de la factura electrónica y mediaba un pago. Empezamos a ver que ya después de que estos cibercriminales pues empezaban a tener cierta base de conocimiento, empezaban a solicitar pagos contra las consultorías, que claramente las consultorías nunca se daban, ¿verdad? Entonces se empezaron a llamar mucho a contadores. Vimos que este sí fue un trabajo organizado, sí tenían una base de conocimiento importante, empezaron a utilizar ciertas herramientas de contacto también. Entonces no fue una operación aislada, es lo que tal vez a nosotros más nos preocupó o nos preocupa, porque no es la primera vez que vemos este tipo de conducta que podría indicar una operación organizada local. Entonces comenzaron a enviar este tipo de consultorías a contadores, personas de departamentos financieros, abogados y contadores solos, contadores digamos en firmas o independientes, y empezaron a caer muchos de ellos, ¿verdad? Conforme fue evolucionando este ataque, también detectamos que durante las llamadas algunos les pedían que entraran a su sucursal bancaria. ¿Por qué? Porque lo que decían era vamos a verificar con usted, se hacían pasar por un empleado del Ministerio de Hacienda, y le decían, vamos a verificar con usted que en su cuenta bancaria aparecen los tributos, ¿verdad? Uno puede entrar a su sucursal bancaria y se ve más o menos los montos de pago que están pendientes, y lo que ellos decían, ok, bueno, ya que usted está enlazada al Ministerio de Hacienda, para poder enrolarse en la factura electrónica debe cancelar sus tributos.
Entonces la gente decía, pero ¿por qué, verdad? Entonces decían ellos, bueno, no sabía que había que pagar el tributo antes de enrolarse en la factura electrónica. Ellos decían, no se preocupe, nosotros con muchísimo gusto hacemos eso por usted y usted puede pagarnos con su tarjeta de crédito o débito. Entonces cancele sus tributos conmigo y ya después de eso puede instalar el software de facturación electrónica. Posterior a eso, otra variante que encontramos también fue más dirigida hacia precisamente la instalación de un software malicioso. Entonces era la llamada, igualmente el personero del Ministerio de Hacienda solicitándole al usuario descargar un software desde un link que le enviaban por correo electrónico para que posteriormente instalara los software de facturación electrónica legítimos. El tema es que cuando se instalaba este software le inyectaba un software de espía, ¿verdad?, a la computadora, donde empezaba a robarle datos, contraseñas y otras cosas. Pues luego de que fue evolucionando un poco el tema de estafa telefónica, empezamos a notar también el inicio ya de correos electrónicos. Correos electrónicos donde también el inicio era un formulario en línea donde se solicitaban información personal. Esto nuevamente la técnica es solicitar esta información personal para hacer crecer la base de datos y hacer crecer también la base de objetivos que esta persona me puede dar al yo hacerme pasar por ella posteriormente. Si yo tengo los datos personales tuyos, yo puedo hacerme pasar por vos y es más fácil que tu familia me entregue los datos de facturación electrónica y otros bancarios, ¿verdad? Entonces empezaron a hacer estos movimientos. Conforme fue pasando el tiempo, a mediados de 2018 empezamos a ver las primeras infecciones por ransomware a través de factura electrónica. Entonces ya no solamente era un correo electrónico donde pedían información, sino que ahora era enviar una factura falsa con el sujeto que decía recibo de pago. Y pues si yo trabajo para un departamento financiero, soy contador o algo así y recibo un correo electrónico donde dice gracias por su pago, no tengo la menor idea de quién es. Lo primero, por instinto, que el ciudadano va a hacer es abrir el adjunto. Claro. Esto desencadenó un pico grandísimo de infecciones por ransomware. Ransomware es un software que se dedica a secuestrar información y pedir un rescate, pedir un pago. Tuvimos un pico importante, tal vez entre agosto y noviembre del año pasado. La mayor cantidad de estas infecciones fueron por correos falsos de facturas electrónicas también. Entonces esta modalidad le permitió a ellos empezar a capitalizar, ya no solamente a través de la estafa telefónica, que probablemente empezó a decrecer, da muchas campañas, incluyendo la campaña del Ministerio de Hacienda, el MEIC y otros, de informar a la población sobre estas llamadas falsas. Ahora era más agresiva, utilizando software malicioso. ¿Y qué puede hacer una empresa si recibe este tipo de correo, no sabe quién es el proveedor de factura electrónica y demás, y le da clic a ese adjunto? ¿Cuál sería esa recomendación para esos departamentos financieros, que específicamente es lo que estás diciendo, que son como los principales blancos? Bueno, también recursos humanos, incluso TI, o una pyme en general. ¿Qué tiene que fijarse antes de abrir ese adjunto? Sí, desgraciadamente en Costa Rica no estamos acostumbrados a invertir en seguridad. No estamos acostumbrados a invertir en ciberseguridad. Las juntas directivas no tienen eso como prioridad la mayoría de veces. Y menos inversión en educación para los empleados. Yo creo que a este momento lo que más nosotros estamos recomendando es entrenar a sus departamentos financieros a identificar los correos legítimos y los correos falsos de facturación electrónica. Cada empresa debe saber cuál es su proveedor de factura electrónica y cómo se ven las facturas electrónicas que recibe sus proveedores. Eso es fundamental para que no les envíen facturas falsas que les descarguen estos software en sus ambientes. Es importante invertir evidentemente en software antivirus de protección y también invertir en hardware o aplicaciones que nos permitan defender los buzones de correo electrónico y también las redes, el perímetro de las redes. Es necesario hacer una inversión en seguridad, que un firewall, que un IPS, que un IDS. Son diferentes sabores de aplicaciones y cosas que pueden comprarse para que la empresa sea más segura y puedan contener una eventual infección. También estamos hablando que Costa Rica tiene que ir aumentando el paso de madurez
de los usuarios, porque si bien es cierto, tenemos una de las matrices tecnológicas más importantes de la región, el usuario costarricense sigue siendo muy inocente. Sí. Muy inocente. Seguimos siendo víctimas de estafas que en la mayoría de países ya están superadas, más que superadas. Los tax scammers, que es como se le denomina a este estilo de criminal, de cibercriminal, existen en los Estados Unidos tal vez hace 10 años ya. Estas técnicas, lo que nosotros vimos fue que lo que hicieron fue copiar, como si fuera un manual, ¿verdad?, las técnicas que se utilizaron en Estados Unidos para estafar a través de el tema de impuestos al IRS, a la IRS de los Estados Unidos, y las técnicas son casi que las mismas, ¿verdad? Entonces ya esas son cosas que han sido superadas en otras latitudes, pero que aquí seguimos todavía un poquito atrás del conocimiento. Entonces, básicamente el consejo directo para pymes y empresas es: los departamentos que trabajen con la facturación deben ser entrenados adecuadamente y deben ellos entender cómo se ve una factura electrónica real, y el empleador tiene que poder corroborar que sus empleados están listos para llevar el proceso de facturación electrónica adelante. Sí, no, y así como comentaba, ahí el problema, y bueno, Esteban ahí me compartió también capturas de cómo es que se ven este tipo de estafas, y es un correo escrito bien español, es que estamos antes acostumbrados a esas faltas ortográficas y demás, sino que están bien redactados, son ataques bien dirigidos, ¿verdad? Ellos saben quiénes son sus blancos. Entonces ahí el tema es el adjunto, ¿verdad? Porque me comentabas que si no le da doble clic al adjunto ya no hay vuelta atrás, porque ya se empieza a ejecutar lo que es el virus. Y estuvimos viendo algunas muestras que sí están bien redactadas, o sea, son correos bien hechos. Eso quiere decir que, nuevamente, es muy probable que exista una organización local, la que está haciendo todo esto. No es la primera vez. No es que lo hemos visto solo en facturación electrónica, lo hemos visto también en fraude a nivel lo que se llama phishing, que son portales y correo electrónico falso de diferentes bancos estatales. Entonces están bien hechos, tienen su diseño gráfico, tiene su buena redacción, etcétera. Y también hemos visto que tienen un sentido de urgencia. Uno, para detectar a veces este tipo de estafas, tiene que darse cuenta que el atacante, así como cuando a veces son las llamadas a los que les ha tocado, y a mí también, de la Reforma, ¿verdad? Usualmente la persona tiene un sentido de urgencia. Sí. Detectamos una línea clave en una de las estafas telefónicas de inicios de 2018, que era: entrégueme su información o si no Hacienda lo va a multar, ¿verdad? Y eso es una que vimos repetida en muchos de los correos. Si no me entrega la información o si no me entrega lo que yo le estoy solicitando, va a recibir una multa de Hacienda por X cantidad de salarios mínimos, ¿verdad? Entonces la gente se alarma, dice, bueno, no, ¿cómo es posible? No, por supuesto, tome, aquí está mi información. Hacienda no los va a multar por no entregar su información personal, ¿verdad? Evidentemente Hacienda tampoco les va a pedir que descarguen ningún software fuera del software legítimo que está bien estructurado en su página web oficial. Y ningún oficial de Hacienda les va a mandar un correo electrónico diciéndoles que descarguen nada, ni les va a mandar un formulario ni nada, ¿verdad? Tampoco van a llamar a la policía, que esa fue una de las que vimos también. Si no me entrega su información, vamos a llamar a la policía fiscal. Y evidentemente nada que ver, ¿verdad? Y en la parte de correos de electrónicos, pues es mucho sentido común de entender si me está llegando una factura electrónica de alguien que yo no conozco, de una empresa con la que no tengo negocios, de una empresa con la que nunca he tenido servicios, cómo me está llegando una factura electrónica. No tiene sentido, ¿verdad? Claro. Entonces, antes de abrir el adjunto, entonces es mejor hacer una búsqueda en internet rápida sobre el nombre de la empresa, ver si primero es una empresa legítima, y si fuera una empresa legítima y la están tratando de personificar, entonces llamar a la empresa y pedir y revisar si la factura que llegó es legítima de ellos. Claro. ¿Verdad? Y por la parte del cliente, me estabas comentando de estas técnicas que están utilizando ciertos comercios para tomar más datos de los que deberían, porque bueno, cuando ya sucede, ¿verdad?, que cuando uno va al comercio, paga, le dice, bueno, necesito sus datos para poderle enviar la factura electrónica. ¿Cuáles son los datos que realmente tienen que pedir los comercios y cuáles son los que ya se podrían estar aprovechando más bien para tomar datos adicionales del cliente? Como parte de todo nicho que se crea, también hay que hacer un jaloncillo de orejas al Ministerio de Hacienda, porque
las personas están cayendo en un timo ya no de cibercriminales, sino de los mismos comercios que se están aprovechando del desconocimiento y la inocencia de los clientes para llenar sus bases de datos de mercadeo. Entonces llega el cliente, va a realizar su pago con tarjeta de crédito y el comercio le dice, no puedo pasarle el pago si usted no me llena esta fórmula o este papelito donde vienen mucha más información que la que se necesita para emitir la factura, que usualmente es el correo electrónico o la cédula, ¿verdad? Okay. Estos papelitos a veces incluyen fechas de nacimiento, otros números de celular, direcciones completas, incluyen hasta gustos. Vi yo en un comercio allá por San Pedro cuáles eran sus gustos de artículos, ¿verdad? Y entonces ya más bien se pasa de un tema de facturación electrónica ahora a que los comercios están aprovechando para hacer un robo de datos. Claro. Y esto, todos tienen que saber que esto va en contra de la ley de protección de datos. Sí, claro. La autodeterminación informativa me permite a mí indicarle al comercio que yo no le voy a entregar más información de la que es necesaria para emitir la factura electrónica. Y si ellos me exigen esta factura, ahora se convierte en un robo de datos por extorsión, ¿verdad? Lo cual es gravísimo. Un comercio puede ser multado por esta práctica y desgraciadamente se está viendo ahora de manera distribuida. En los mismos sistemas que ellos están usando de facturación electrónica, es el mismo sistema que antes utilizaban para guardar sus campañas de mercadeo. Le agregaron este módulo adicional para la factura, pero tienen que llenar un montón de información que es innecesaria. Entonces estamos abriendo un portillo donde las personas están más bien perdiendo sus datos, pensando que son necesarios para la factura electrónica cuando no es el caso. Más bien el comercio se está aprovechando, y esto es un jaloncillo de orejas al Ministerio de Hacienda, que tiene que hacer la llamada a estos comercios y decirles, ellos tienen que solicitar la información necesaria únicamente para la emisión de la factura electrónica. Y bien, si nosotros entramos a un contexto internacional, el Ministerio de Hacienda debería ser capaz de tener ya toda nuestra información personal en sus bases de datos. Nosotros no deberíamos estar entregando información comercio por comercio, sino que entregaríamos únicamente nuestro número de cédula. Claro. Y nuestro número de cédula, monto de pago y listo. Ya, porque el número de cédula estaría registrado en las bases de datos del Ministerio de Hacienda, y de ahí me llega la factura. Ningún comercio tiene que tener información adicional mía. Esto para mí es un fallo que debería de arreglarse en poco tiempo. En este momento, Gabriela Chávez pregunta cuáles son los datos que debo proveer para la factura electrónica. Entonces, sí, como está diciendo Esteban, en este momento sería correo electrónico y número de cédula. Correo electrónico, sería número de cédula, sí. Ok, perfecto. Ahora, por acá tengo también una consulta bueno, antes de eso, también sería importante, ya que entramos con el tema del Ministerio de Hacienda, que la gente sepa que el mecanismo de autenticación, y por ahí están entrando muchas de los fraudes también, de no poder identificar adecuadamente si vos si yo hice una transacción con vos, que la factura electrónica que me llega es realmente la tuya. Nosotros recomendamos también el uso, por ejemplo, en algún momento, ojalá simplemente pronto, de la firma digital para sellar, así como anteriormente las facturas eran selladas pues con un sellito, con una firma o algo para autenticarlas, que nosotros tengamos que autenticar con nuestra firma digital la factura emitida. Ahorita eso no es obligatorio. Evidentemente el ATV tiene un sistema propio de digitalización o de firma, pero no está desplegado, digamos, no es evidente que el documento fue firmado. Entonces, y tampoco los proveedores de firma digital están obligados a hacerlo, cuando en otros países sí es obligatorio que el documento sea evidente que fue firmado de manera digital y que el emisor es quien dice ser. Eso no está siendo implementado en estos momentos. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando les llegan facturas digitales también de otros recipientes, que realmente sea la persona que se las está enviando, claro, y no sea un impostor, ¿verdad? Emilio Ceballos hace una consulta. Dice, ¿qué puede hacer una pyme sin recursos para invertir en algo que ni siquiera pensaba? ¿Hay software gratuito que ayude? Hacienda podrá incluir a su factura electrónica un software que proteja a las pymes. Básicamente acá lo que le preocupa es el recurso económico, ¿verdad? Y bueno, por acá también había otro comentario que decían que esto es costoso, pensando en las pymes. ¿Es así? ¿O cuáles no son necesariamente. La plataforma es gratuita. La plataforma del Ministerio de Hacienda es gratuita. Sí existen soluciones pagas, que obviamente le hacen la vida a uno más fácil, ¿verdad? Si uno no tiene la capacidad de estar
todo el día sentado haciendo facturas digitales y llenando los campos, y es un proceso que es un poquito largo en el sistema gratuito, se contrata una empresa que lo hace. Entonces, hay múltiples proveedores de factura digital en el país. Algunos serán más caros que otros dependiendo del volumen de facturación y dependiendo de la sofisticación, porque uno puede también solicitar que la factura sea personalizada, que tenga el logo de la empresa, que tenga otras cosas, entonces ya eso aumenta el precio. Claro. Pero en general es gratuita la plataforma. Cualquier persona puede entrar a la plataforma de la ATV, registrarse y emitir facturación electrónica propia. Y en temas de seguridad, ¿es costoso para las pymes invertir? Bueno, porque una de las recomendaciones es invertir en seguridad, ¿verdad? En licencias originales, tener los antivirus actualizados. Se les recomienda a las gerencias, que comentaba más adelante, que tiene que ser entrenado su equipo. ¿Qué puede hacer una pyme pensando en temas de dinero, de cuánto debería de invertir en ciberseguridad? Bueno, nosotros también de paso invitarlos a que en cualquier momento, pues si necesitan apoyo, pueden consultar a través del Facebook mío de Esteban Jiménez Ciberseguridad. También yo soy el director de la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Profesionales de Informática y Computación. Pueden enviarnos sus consultas también al colegio, al CEPIC, cepic.cr. Pueden entrar a la plataforma y ahí nos ubican. Hay varios planes para pymes cuando se trata de software, antivirus. Yo creo que es cuestión de solicitar información. Licenciamiento de Microsoft para pymes, hay toda una gama de licencias para desarrollo de pequeña y mediana empresa. Acá, el mismo Colegio de Profesionales, tenemos varios programas para pequeña y mediana empresa, ayudarles. Si fueran colegiados, por ejemplo, si alguno de los que tiene estas pymes es colegiado, el software antivirus es gratuito. Entonces tenemos algunos beneficios para los colegiados. Y así hay otros, el Ministerio de Industria y Comercio ofrece ciertos beneficios. Si están afiliados a las cámaras también les ofrecen paquetes de software y protección como parte de sus beneficios. Entonces es un tema tal vez de ver la pyme, dónde está ubicada, en qué sector, qué tipo de pyme es, y lograrla ubicar en alguno de los programas de asistencia. Es una inversión que, por ejemplo, para el tema de facturación electrónica puede iniciar en los $10 mensuales, $10-15 mensuales, hasta depende del tamaño de la empresa. Y en el tema de los antivirus, puede ser un antivirus que les llegue en 5 o 10 licencias en un solo paquete por un pago anual de unos $70-80. Entonces tampoco es tan caro. Es un tema de saber a qué me dedico yo, qué tan grande es mi empresa y cuáles programas específicos existen para mi apoyo. Pero con todo gusto, igual, si envían la consulta, yo puedo darles un poco más de información detallada dependiendo de dónde se ubica su empresa. Sí, básicamente es quitarse esa idea de que es caro, que es un gasto adicional, que yo no tengo dinero o presupuesto para estar invirtiendo en antivirus y en licencias y demás, sino que hay que empezar a transformar esa cultura y principalmente por los datos que usted daba al inicio de la transmisión, que se ve que va a la alza y es algo que está creciendo y también ahora con el tema de factura electrónica todavía se potencia muchísimo más la cantidad de fraudes y estafas que se están llevando a cabo. Sí, yo creo que tenemos que ponernos en contexto en Costa Rica y tenemos que entender que Costa Rica es blanco. Claro. Porque Costa Rica tiene una de las infraestructuras más importantes del Istmo. Costa Rica es estratégicamente importante para toda esta región. Hemos sufrido ataques importantes en los últimos años. No son cosas que se publiciten abiertamente. Hemos estado trabajando, como estuvimos comenzando anteriormente, en una memoria, en un registro de incidentes para que la población tenga un poquito más de información sobre estos números, pero este país está en constante ataque semanalmente. Ha venido incrementando, no solamente en cantidad, sino en sofisticación. El impacto financiero que puede resultar de la no prevención y de la no inversión en seguridad para una empresa es altísimo. Puede ser catastrófico. La inclusión o la infección por medio de un ransomware para una empresa puede significar el fin de la empresa. Tuvimos casos el año pasado donde en momentos recibíamos hasta 4 o 6 llamadas diarias de diferentes empresas donde fueron infectadas por diferentes tipos de ransomware. Y algunas de ellas tuvieron que frenar su operación por 2 o 3 semanas. Imagínense tal vez una empresa que se dedique a la producción de jaleas, ¿verdad? Para ponerlo en términos regulares, jaleas o cualquier línea de producción, cualquier línea de ensamble, que entre un ransomware, le secuestre sus servidores
y la empresa tenga que frenar por 2 o 3 semanas de producción. O sea, son cientos de miles de colones, y si no millones de colones, los que se pierden diarios por no haber no haber tomado las prevenciones. Entonces tenemos que entender el contexto del mundo donde estamos en estos momentos, donde Costa Rica no escapa solo por ser pequeño, sino que somos una aldea global realmente. Es lo que nosotros llamamos como un ecosistema global de seguridad, donde para nadie es un secreto que existe una guerra comercial en estos momentos entre superpotencias, y pues el mismo tránsito que pasa por los Estados Unidos hacia China o hacia Rusia, pasa por Costa Rica, porque compartimos enlaces de comunicación, ¿verdad? Entonces, en los momentos en los que hemos tenido picos grandes de problemática, Costa Rica se ve afectado con comunicaciones intermitentes, con pérdida de disponibilidad de servicios en línea. Hemos visto campañas que por decisiones gubernamentales de ponerse a un lado, digamos, a apoyar un lado político de un país o de otro, pues nos llueven oleadas de cibercriminales, donde atacan las municipalidades, donde atacan instituciones del gobierno, infectan sitios críticos, nos dejan sin conexión de plataformas específicas por un buen rato. Entonces, ya eso está, ¿verdad? Eso es algo que ya está, ya estamos experimentando eso. Ya todos los que tengan empresas tienen que poner seguridad como una partida presupuestaria aparte. Eso es lo que en países desarrollados, en vías de desarrollo, más nosotros que estamos con la estrategia de transformación digital, nos dirigimos hacia una economía digital. Entonces, eso quiere decir que la partida presupuestaria de ciberseguridad, dado que los datos es lo más importante de todas las empresas, después de las personas, evidentemente, si pierden los datos, lo pierden todo. Sí. Entonces ya no es opcional, porque absolutamente todas las empresas dependen de los datos para funcionar. Claro. Entonces eso tiene que verse como una inversión y no como un gasto. Y bueno, por acá Magali Padilla pregunta, ¿cuál es el antivirus más recomendable para la seguridad? ¿Habrá alguna que usted recomiende especialmente, o habría que ver a lo que se dedica cada empresa? Básicamente todos los años se hace lo que se llama un benchmark. Todos los años se listan al menos 12 o 13 diferentes marcas de antivirus y se prueban contra diferentes infecciones. Pueden buscarlo en Google. El año pasado fue Bitdefender el que salió de primero, pero dependiendo la selección del antivirus, depende también de las necesidades de la empresa. Okay. Porque para una empresa, digamos, el software antivirus que es tipo home, que es tipo casero, eso es para computadores de hogar. Okay. La computadora que yo utilizo en mi casa, la computadora que le doy a mis hijos, eso es el software tipo home, como el tipo Windows Home Basic, ¿verdad? También ese tipo de licencias son para una máquina de uso personal. Cuando es software a nivel corporativo, las licencias tienen que buscarse con la línea de business, la línea de negocio, porque esas tienen muchísimas más características de protección, incluyendo lo que hemos nosotros ido recomendando siempre a las empresas que ya son medianas grandes, la de implementar lo que se llaman Endpoint Protection Services o Endpoint Protection Systems. Esto quiere decir que yo solo tengo que instalarle, en lugar de instalar un antivirus completo por máquina, lo que instalo es un pequeñito agente de software en todas las máquinas que reportan hacia una consola central. Entonces mi departamento de TI puede monitorear todo mi ecosistema desde un solo punto, y desde ahí reciben todas las alertas. Si en algún momento algún computador está siendo afectado por un ransomware o por un virus de otro tipo, la alerta va a llegar de manera inmediata a los encargados de TI, y la cadena de respuesta puede iniciar inmediatamente. También es importante que las empresas entiendan que es algo que en Costa Rica notamos mucho, es una faltante en el conocimiento de cómo crear una red interna en la empresa. Cuando se dan todo este tipo de intrusiones, ¿verdad? Estafas, etc., la idea siempre es la capacidad de poder contener el incidente lo más rápido posible. Costa Rica, por desgracia, la mayoría de colegas que tal vez pues tienen una escuela un poquito más vieja, implementan redes, lo que nosotros llamamos como redes planas. Entonces la red, desde un solo punto, yo puedo ver todas las computadoras, digamos, de esta sala de redacción desde un solo punto, y eso es fatal. Si yo tengo la capacidad como empleado de una empresa de ver todas las computadoras de la empresa desde mi máquina, eso quiere decir que cuando un virus entre,
también las va a ver. Entonces la infección se propaga en segundos hacia todas las computadoras que estén al alcance. Claro. Entonces hay que saber segmentar las redes del departamento financiero, del departamento de recursos humanos, otra red para el servicio al cliente, otro para los puntos de venta, etcétera, y aplicar el sistema de antivirus y firewall según mi empresa según sea mi empresa, ¿verdad? Perfecto, Esteban, yo le agradezco por el tiempo que nos compartió y bueno, le digo a nuestra audiencia, esta transmisión va a quedar en nuestro perfil de Facebook, entonces si la quiere volver a ver, si perdió algún detalle, puede verla, que quedará disponible. Y bueno, también aprovecho para informarles que en nuestra próxima edición llevaremos una nota donde abarcaremos estos temas y también pondremos un poco más de profundidad, ¿verdad? De cuáles son esos alcances de estafas y timos que están sucediendo alrededor de factura electrónica. Entonces, básicamente el mensaje es estar atentos, actualizan los antivirus, no ser tan ingenuos, ¿verdad? Ya empezar a tener más malicia. Claro. Y bueno, también a las empresas que hagan esa inversión en ciberseguridad según sean sus necesidades. Claro, y el Ministerio de Hacienda no los va a contactar para pedirles ni datos personales, no los va a contactar para que descarguen ningún software, no les va a pedir pagos vía telefónica ni en línea en una plataforma ajena a la que es la oficial. Eso es algo muy importante. No va a llegar la policía fiscal a cerrarles el negocio, nada de eso va a suceder. Entonces tengan claros cuáles son las técnicas para que no caigan en la estafa. Y por parte de los clientes, ante los comercios, información necesaria que hay que brindar para factura electrónica, número de cédula y correo. Listo, ¿verdad? Eso sería en esos datos. Perfecto, bueno, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, les recomendamos que si le interesa el tema de factura electrónica, hay bastante información en nuestro sitio web www.elfinancierocr.com. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.